Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contento de estar participando de esta instancia y de compartir la mesa con Sergio, con Estela y con Kurt, que está ahí llegando. Agradecerle mucho a Francisco y a Lucrecia la invitación a participar y al Malva. Me parece siempre que me acerco al Malva es para ver alguna muestra, y creo que en este caso la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, el activismo, el Estado y académicos y académicas es una instancia de encuentro potente, sobre todo para pensar, historizando primero, pero luego llegando con ese mapeo hasta el presente, las respuestas que ha dado la sociedad civil, el activismo y el Estado frente a la epidemia. Me parece que en este sentido vengo acompañando todo lo que va de la jornada de hoy. Creo que es un buen corolario político, quizás en un sentido bastante estricto del término, poder incorporar todas estas voces complementando la mirada de las respuestas artísticas, culturales, literarias que venimos desarrollando. Así que, sin mucho más, la idea es, ya que venimos bien con el horario, tener entre 15 y 20 minutos. Yo me hice unos cartelitos muy prolijos, pero un poco antipáticos, que los voy a ir avisando con el tiempo. Así después dejamos una cómoda 20 minutos, media hora, para poder generar intervenciones, preguntas, que como yo sé de qué van las intervenciones de los colegas, estoy seguro que van a motivar un interesante debate. Así que, sin mucho más, habíamos pensado primero que hable Sergio Maule, luego Kurt, le vamos a pedir, y finalmente le damos la voz a Estela. Dale. Gracias, buenas tardes. Como dijo Daniel, yo estoy en este momento desde hace 3 meses a cargo de la dirección de SIDA en el Ministerio de Salud. De cualquier manera, la mesa que quiere pensar un poco más lo que fueron los 80 y los 90 me lleva a otra parte de mi vida. Así que, si bien les voy a hacer una pequeña presentación histórico-política de lo que fue la respuesta del Estado, digo, no hay manera de que no lo vincule también con mi historia, porque así que no tengo otra manera más que hacer esta presentación vinculada también, digamos, con mi historia. Yo me reconozco antes que médico infectólogo, como un activista por los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad gay, y desde ese lado, digamos, también me considero un sobreviviente de la gente, de mis amigos de esa época, donde a principios de los 90 el VIH, un poco lo que decía Marta Dillon, me hizo recordar esas épocas. También era un tema que para nosotros era tabú, a pesar de que veíamos muchos amigos enfermar y morir, donde también la represión policial, donde el abandono familiar iba sumando también motivos para esto. Así que recordar esa época es un momento fuerte. Ahora, cuando puedan tener la presentación, simplemente vamos a hacer un poco de historia de lo que fue la respuesta del Estado, acompañándola con algunas de las reflexiones de que estábamos nosotros en ese momento. Gracias. Mientras tanto, les cuento, Argentina, desde el punto de vista de la respuesta del Estado, fue uno de los primeros países del mundo en tener una ley de SIDA, y una ley que increíblemente en ese momento garantizaba una respuesta integral, que yo creo que
quienes la idearon y la votaron en ese momento no tenían mucha idea de lo que significaba el SIDA como fenómeno para el futuro y lo que significaba esa ley que realmente para el país nos permitió tener acceso al diagnóstico, al tratamiento, digamos, a la prevención integral. Gracias. Y en el año 91 salió, no veo, perdón, es que no veo señor Santiago, estoy luchando para tratar de ver lo que dice. En el año 91 salió la ley de SIDA, la ley argentina fue una de las primeras leyes del mundo, garantizó el acceso al tratamiento, el acceso a la prevención, abrió las puertas para todo lo que fue la respuesta al SIDA en Argentina. Como les decía, probablemente quienes lo votaron no tenían mucha idea de lo que estaban votando, pero para nosotros fue una gran herramienta desde el activismo, porque esa ley nos permitió exigir tratamientos, exigir prevención, cuando en gran parte de los países de la región no había absolutamente nada. Nosotros y Brasil fueron los primeros países donde pudimos garantizar el tratamiento, el acceso. Para la época de la ley todavía no existía el cóctel es del año 96, así que estábamos en realidad bastante huérfanos, digamos, de una respuesta sostenida. Yo estaba en ese momento, se fundó una ONG que se llamaba Nexo, que yo era parte, que trabajaba con comunidad gay. Originalmente éramos, en teoría, una organización que quería también ser organización de mujeres lesbianas, pero la verdad es que el tema del VIH nos terminó, digamos, se terminó comiendo toda la agenda en ese momento y nos enfocamos particularmente en eso, en un momento donde tener VIH era también un secreto incluso para los amigos, ¿no? Porque uno arriesgaba a todos y lo decía. Pero el contexto de la Argentina en ese momento fue, por lo menos digo, fue un hito importante. Argentina empezó a entregar medicación con algunas dificultades porque no se conocía exactamente bien qué hacer con esa medicación. En el año 96 es donde nosotros aparece recién el cóctel y ese es un punto de inflexión porque el cóctel empieza a hacer efecto y ya la gente empieza a mejorar el estado de salud. Antes del cóctel nosotros sabíamos que si alguien enfermaba en los próximos 18 meses probablemente tuviera una complicación y muriera, ¿no? Era un camino de ida. A partir del cóctel del año 96 eso ya no sucede más. Cuando la gente tomaba la medicación podía recuperar su inmunidad y podía seguir una vida, digamos, como cualquier otra, sin limitaciones. Y eso realmente fue un punto de inflexión para nosotros. En la organización en que ya estaba Nexo teníamos una fiesta anual donde pretendíamos de alguna manera hacer una fiesta que en un punto entregábamos premios y como si fuéramos los Oscars a los boliches gays, a las actuaciones y también un premio al activismo y a la gente que trabajaba en VIH-Sida. Y teníamos una sección que también era un clásico, como la que tiene los Oscars, de todas las personas que fallecían ese año. Las personas nos mandaban las fotos de sus amigos, sus amantes, sus parejas que habían fallecido ese año de SIDA y nosotros hacíamos un ciclo de fotos de las personas que se habían ido ese año, ¿no? Y la verdad es que era un clásico en ese momento, esa situación trágica y fue, disculpen, había una resignación a que ese era lo que pasaba todos los años. El último año que hicimos esa ceremonia fue el año que falleció Carlos Jauregui. Carlos fue la última foto que pusimos
ese ciclo. Luego apareció el cóctel, ya la gente, por lo menos, no pasaba lo que pasaba en ese momento y dejamos de hacer ese evento, esa muestra de fotos. Mientras tanto, en el país, el Ministerio empezó a proveer de la medicación antirretroviral. Era el gobierno de Menem, había un modelo excesivamente conservador para todo lo que es pensar la sexualidad como una política pública, así que estaba absolutamente vedado el tema de los preservativos y la prevención. El programa solo se dedicaba a entregar medicamentos. En ese momento llega un crédito del Banco Mundial que crea Lucida, que es el primer programa de financiamiento externo para la prevención del VIH-Sida, y el Banco Mundial exige que se compren preservativos y que se desarrollen políticas de prevención. Para nosotros también fue un punto de inflexión ese, porque eso permitió que las organizaciones que trabajábamos solas, aisladas, nos empezáramos a vincular, ¿no? Y nosotros salíamos del mundo de las organizaciones gays para empezar a conocer otras organizaciones que trabajaban en VIH, y más allá de que Lucida permitió por primera vez hablar de prevención de VIH, algo tímidamente de sexualidad, nosotros empezamos a producir material que era periodismo NX, periodismo gay para todos, a pesar del gobierno que estaba en ese momento. Creo que por primera vez la sociedad civil empezó a entender cuál era su rol en la exigibilidad al Estado de una respuesta más integral al VIH. Lucida empezó no solamente a vincularnos a las organizaciones y a las personas, sino que permitió que eso empezáramos a desarrollar estrategias conjuntas de exigencia, como fueron, me acuerdo, la marcha de los barbijos en su momento, cuando faltaba medicación, a las acciones que se hacían cuando se producían los congresos de SIDA, que también había estrategias conjuntas entre las organizaciones para reclamar a los laboratorios o reclamar también al programa en su momento. Para cerrar la respuesta del Estado, porque yo sí me estoy yendo de tiempo, en el año 2001 empezó por primera vez a empezar a contarse cuántas personas con VIH había en el país. Hasta ese momento no lo sabíamos. Eso fue un punto de inflexión gracias. Ese fue un punto de inflexión en el programa de VIH, porque no teníamos información sobre qué pasaba con las personas, con la cantidad de personas con VIH que había. Ya en el año 2003 empezó otra política que también generó un impacto importante para nosotros, que fue el test rápido. El hacer el test rápido para VIH significaba que alguien se enterara en 25 minutos si tenía o no tenía VIH. Esto también cambia absolutamente la forma en que se produce el fenómeno, digamos, del asesoramiento y saber si uno tiene VIH, y a partir de ahí empieza también a salirse la práctica médica del sistema de salud. Los test rápidos los empiezan a utilizar también sociedad civil, sale la práctica de lo que son los centros de salud y los hospitales, y ahora hay otros lugares donde estamos hace mucho, pero nosotros recién ahora y probablemente el año que viene empecemos a pensar en un paso más, que es el autotest. Desde un punto de vista paternalista, cuando empezó el test rápido había mucho miedo a qué pasaba cuando la gente se enteraba en ese momento, ¿no? Porque algunos decían que hacer un análisis y esperar una semana para tener el resultado de alguna manera generaba algún efecto en las personas que podía ser positivo en relación a prepararse al resultado. Es una pavada, pero eso es lo que se pensaba en ese momento, y el test rápido generó mucha resistencia cuando se inició. Ahora con el autotest hay alguna resistencia también, pero creo que ya la experiencia internacional va a hacer que probablemente nos sometamos a reconocer que las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, tienen derecho a decidir cuál es su situación, y tienen derecho también a hacerlo de la manera que les parezca, como puede ser en su casa, solas o solos. Y como para terminar,
Lo último que les quería decir de esto es que la respuesta del Estado en realidad se tiene que entender básicamente desde el lugar que ha tenido la sociedad civil, los activistas y particularmente las personas con VIH en la historia del SIDA. Hay un documental muy bueno de estadounidense sobre ACT-UP que se llama Cómo sobrevivir a una plaga, que es excelente, se los recomiendo y creo que explica claramente cuál fue el rol de la sociedad civil y particularmente de las personas con VIH al inicio de la epidemia, y eso se reflejó en todas partes del mundo y también ha sucedido en Argentina. Y cada uno de los grandes saltos que ha dado la respuesta al VIH en el país ha estado vinculado a un rol activo de la sociedad civil para generar ese movimiento, ese salto. Y hasta el día de hoy también cada uno de los pasos está vinculado a el fuerte protagonismo que tiene la sociedad civil con respecto al VIH. Particularmente no solamente al tema de la respuesta médica, de los insumos, de los reactivos, de la medicación, sino también a lo que son las políticas públicas, las políticas de derechos humanos, de todos los cambios en lo que es particularmente los derechos de las personas trans, varones y mujeres homosexuales y bisexuales, las políticas no tan todavía que han cambiado tanto, pero en relación a las trabajadoras sexuales, algunas cosas positivas en relación a los usuarios de drogas, digamos, todas las comunidades que de alguna manera hemos estado envueltas en el tema de VIH. El VIH también ha servido para entender cuáles son nuestros derechos, para exigirlos, para reclamarlos y para pensar en una política de mejora que va más allá a la respuesta médica y que está fuertemente vinculada, digamos, a lo que es el acceso integral a los derechos humanos de cada una de las personas que podían estar afectadas por el VIH. Bueno, yo creo que con esto corto y después en todo caso ya vamos. Gracias. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Yo en primer lugar quiero agradecerle a Daniel porque Daniel Jones nos mandó un lindo mail a todos nosotros en el cual nos planteó que debíamos tratar de recordar los orígenes de nuestra intervención, nuestro trabajo en temas que tenían que ver con la epidemia, pero también tratando de mezclarlo con nuestras historias personales al respecto. Creo que un poco de eso es lo que hizo Sergio en su presentación. Y yo, en realidad, me puse a pensar a partir de eso y pensé en qué tengo que ver yo con esto. Y me fui mucho más atrás de la epidemia del VIH. Porque yo, licenciado en la Administración de Empresas, que trabajaba del otro lado del mostrador, trabajaba en salud, curiosamente, porque dirigía una cadena de farmacias, así que vendía medicamentos, desde el punto de vista doloroso y lucrativo, y en algún momento de mi vida hice un salto y pasé del otro lado, ¿no? Pero esto tiene que ver con el hecho de que, no sé, algunos habrán notado que me puse una cinta roja acá, tiene que ver con que en mi adolescencia tuve un amigo, 12, 13 años teníamos de edad ambos, que de un día para el otro sus padres resolvieron irse a vivir a Estados Unidos, se lo llevaron a Los Ángeles, y digo se lo llevaron literalmente porque poco tiempo después me enteré que era un activista gay en Los Ángeles, y efectivamente fue una de las primeras personas que fallecieron por SIDA, y estoy hablando de esto de los inicios de los años 80. Cuando años más tarde hicimos Fundación Huésped, vino la madre una vez de visita a la Argentina y me trajo esta cinta, que me puse hoy y que no uso habitualmente. Ustedes ven que es una cosa muy bonita, pero que uno no andaría con esto por la calle, y que me la trajo porque dijo, esto es lo que me dejó mi hijo. Y ella a partir de ese momento empezó a trabajar también como activista dentro de lo que era Los Ángeles, la comunidad, la comunidad de activismo en Los Ángeles. Esto se sumó al hecho de que yo crecí con Pedro Kant, amigos y vecinos desde los 10, 12 años de edad también, y
sucedió que luego ya en los años 80 y tanto, 87, 86, 87, él, a partir de que empezó a tratar los primeros casos de VIH, me invitó a tratar de ver cómo hacíamos para confrontar con una epidemia que iba mucho más allá de lo biomédico. Yo creo que él se dio cuenta desde el inicio que esto tenía otro tipo de efecto e impacto sobre la sociedad, que no era simplemente algo que se iba a curar con medicamentos, porque tenía ya entonces, como alguna vez dijo Susan Sontag, que era una enfermedad reciente, pero que realmente lo que generaba en la sociedad era algo muy anterior y mucho más pretérito que el SIDA, es decir, que hacía reflejar todas las hipocresías y todos los problemas sociales que en las sociedades existen. Y me invitó a hacer Fundación Huésped. Yo todavía estaba del otro lado del mostrador como un empresario de salud, y me comprometí con él en el sentido de, básicamente, teniendo un poco de sensibilidad social y de tratar de colaborar en algo que yo entendía que era valioso. Y bueno, y fue así como hicimos Fundación Huésped en el año 88, en el año 89 se creó, y ahora necesito tener aquello como para por lo menos ir marcando. Bueno, en el año 83 en la Argentina aparecieron, cambiamos de lugar para ser más fácil. En el año 83 se registraron los primeros casos de VIH en la Argentina. Hay una foto aquí del Hospital Fernández, porque en ese entonces se mandaba, como quedaba cerca de la Academia Nacional de Medicina, se mandaban los pacientes para que fueran tratados ahí, y Pedro, que era un médico clínico, en realidad los trataba. Esto generó que en el hospital hubiera problemas, porque no solamente se registraron estos primeros casos, sino que esto generó que en el hospital se empezara a discriminar a los propios médicos que trabajaban en el equipo. Y de alguna manera, como dice algún psiquiatra que trabaja ahí, dice, el servicio de infectología pasó a ser un servicio sitiado, pero no sitiado por los enfermos, sitiado por los restantes médicos y profesionales del hospital, por las enfermeras, por las autoridades del hospital, que no sabían cómo sacárselo de encima. Tanto es así que hay una foto aquí que ustedes están viendo de una caja de seguridad. En esa caja de seguridad se guardaban las historias clínicas y en algún momento se quemó esa caja de seguridad para eliminar las historias clínicas, como si con esto se pudieran eliminar los enfermos. Bueno, a partir de todo esto que empezó a suceder, Pedro y su equipo decidieron que había que empezar a hacer alguna cosa, y entonces, bueno, acá hay una foto de algunas de las personas que fallecieron, lamentablemente muy pocas, porque aquí tengo 6, pero serán conocidas, pero hay infinitas más, ¿no? Lógicamente. Pero a partir de esto, Pedro y su equipo decidieron que había que hacer algo que culminó en que hicimos Fundación Huésped. Esto fue en el año 89 y la creamos Pedro y yo. Yo fui el primer presidente de la fundación, hoy en día soy director ejecutivo, en algún momento volveré a ser presidente seguramente, pero digamos, creamos Fundación Huésped en el año 89 y, como siempre digo, la verdad es que la fundación creció mucho, pero tuvo mucho que ver con el viento de cola de una epidemia que iba creciendo internacionalmente y que generaba una necesidad de respuesta de la sociedad civil, como sucedió en todo el mundo realmente, ¿no? También tuvimos que en 1990 Roberto Jáuregui, y en esta presentación yo voy a focalizar bastante de esto en Roberto, Roberto Jáuregui, que era paciente de Pedro, se incorporó a la fundación y él fue el primer coordinador general de la fundación, era el único. Nosotros éramos un grupito pequeño de voluntarios que acompañábamos, y la verdad es que Fundación Huésped era Roberto Jáuregui y Roberto Jáuregui era Fundación Huésped. La verdad que él atendía el teléfono, él iba a los medios, él hacía todo en la fundación, y él fue un
un personaje muy valioso para todos. Yo todavía tenía un poco de vergüenza porque iba con él a los distintos lugares y él me presentaba como su maridito. No, a mí eso al principio me hacía un poco de ruido, pero digamos que Roberto era un personaje muy querible, muy valioso y que en definitiva creo que fue un enorme aporte para hacer visible la epidemia en Argentina. Yo voy a mostrar algunos videos. ¿Cómo hago? A ver. Sí, ahí lo tengo, sí. Algunos videos que tuvieron mucho que ver. Roberto Fabri andava repartiendo caramelas a troche y moche como un Frenchy Brutti. ¿Por qué, Roberto? Bueno, esta escarapela es una cinta roja que es el símbolo internacional de la lucha contra el SIDA. Quiero tenerlo. Por favor. Hay un afiche que dice que fue editado para la Feria Expresida por Osperi, que dice, por favor, abrázame aunque tenga SIDA. Yo le pido que me abrace. Bueno, sigamos. ¿Cómo salgo ahora? Ahí está. En el año 92, y todavía Roberto al frente de la fundación, tuvimos la oportunidad de, junto con el Consejo Publicitario, hacer lo que fue la primera campaña sobre VIH-Sida, más allá de algún aviso que desde el Estado se había hecho, que se hablaba de la manzana podrida y estas cosas que ustedes recordarán. Esta fue una gran campaña que se generó a partir de que el Consejo Publicitario Económico, el Consejo Publicitario tenía todos los recursos como para que esto generara esta campaña. Esto eran avisos que había en los medios, luego había también había estos avisos, por ejemplo, abrigate, el tiempo está malísimo, o el de las camas vacías. En realidad, este tema, desde la Fundación, el compromiso fue tener 2 líneas telefónicas y por primera vez tuvimos necesidad de tener a alguien asalariado para atender el teléfono. Es decir, tuvimos que contratar 2 personas part-time para atender 2 teléfonos que sonaban 200 veces por día. Había una enorme necesidad de dar respuesta y que en realidad no había ningún otro que la pudiera dar. Y Roberto obviamente estaba piloteando esta tarea. En ese mismo lugar también tuvimos avisos que fueron vistos por televisión, que seguramente algunos de ustedes han visto. Primero se llevaron a los homosexuales, pero yo no me preocupé, porque yo no era homosexual. Después se llevaron a los drogadictos, pero yo no me preocupé, porque yo no era drogadicta. Luego siguieron los hemofílicos, pero yo no me preocupé, porque yo no era hemofílica. Ahora ya es tarde. Están golpeando a mi puerta. La Sipelinkowski, esta era Sipelinkowski, y había también otro. Estos teléfonos, no sé, creo que son recordados por todos aquellos que estábamos trabajando en ese entonces, y resonaban todo el tiempo. El Consejo Publicitario realmente, yo no sé manejar esta cosa. Ahí me fui de largo, ¿no? Una anterior. Espera, voy acá, me busco acá, ¿no? Ahí está. También el mismo año se hizo una enorme muestra en el Centro Cultural Recoleta, esto era el gobierno de Grosso en la ciudad de Buenos Aires, y se hizo una enorme muestra que se llamó Expresida, que tuvo de todo, es decir, hubo muestras de afiches y también tuvo una parte artística enorme, tanto es así que el diario Clarín sacó en doble página esto que ustedes están viendo aquí arriba, SIDA, Rock y Corazón, cuando se hizo la parte, el Festival de Rock. Esto fue un festival de rock que hubo en la 9 de julio, gigantesco, actuaron
prácticamente todos los mismos artistas que hoy en día todavía recordamos y vemos de vez en cuando. La verdad es que debo decir que la gente apoyó muchísimo desde lo que sería la cultura, el arte y los medios, apoyaron muchísimo todas estas campañas y esta actividad, y esto todo nos dio una enorme visibilidad a Fundación Huésped. Pero ¿qué pasó? En el año 94 a Roberto no le llegaron los antirretrovirales a tiempo, y en el año 94 Roberto falleció, pero otra vez me fui y quería mostrarlo. Pero acá vuelvo, ¿no? Esperen, a ver. En 1979, Roberto Jauregui estaba desahuciado. Pesaba 43 kilos. Fue entonces cuando decidió no bajar los brazos y comenzar a luchar contra el crimen. Se acercó a la Fundación Huésped y a los medios de comunicación. Confesó que era homosexual y que necesitaba la droga AZT porque quería seguir viviendo. Y lo logró. Recuperó su peso de 85 kilos y trabajó sin descanso durante estos 4 años para que los enfermos no perdieran la esperanza y para que los sanos no se contagiaran. Y la soledad y el miedo y la discriminación están presentes, y muchas veces hay gente que muere civilmente antes de morir clínicamente. Conozco casos. Su mensaje contra el miedo y la discriminación llegó a todas partes. Organizó talleres para adolescentes, dio charlas en las cárceles, personificó a un portador en la telenovela Celeste, coordinó actividades culturales para recaudar fondos y se convirtió en la mano derecha del doctor Pedro Castro. Desde hace algunos meses su salud empeoró. Temía que su muerte causara la desesperanza a los que sufren este mal, pero siguió trabajando. Ayer por la tarde murió en su casa de un paro cardíaco. El hospital de día que se va a construir en el Hospital Fernández llevará su nombre. El SIDA es una tragedia que puede evitarse. Yo no supe cómo hacerlo. Ustedes están a tiempo. Roberto Jauregui. Esto fue premonitorio lo del hospital de día, porque en realidad en ese momento cuando Roberto murió era una promesa que habíamos hecho de que íbamos a construir un hospital de día. Todavía no teníamos una moneda, y había gente que decía que a partir de la muerte de Roberto posiblemente Fundación Huésped desaparecería, pero también yo digo, en general la historia de la Fundación tuvo coyunturas históricas y económicas en el país que permitieron, como por ejemplo en este caso, que pocos meses más tarde de esto hubiéramos generado $400.000 de donaciones diversas, algunas de ellas que tenían que ver con familiares de personas que vivían con el virus o que habían fallecido, pero muchas de otros espacios y podría contarles 1000 anécdotas, pero no tenemos tiempo, y construimos sí un hospital de día en el Hospital Fernández, que se empezó a construir el 1 de junio de 1994, recuerdo, Roberto había muerto en enero, y se entregó al hospital, en esta segunda foto, la foto que está a mi izquierda. Ese día se inauguró el Hospital de Día Roberto Jauregui para el servicio de tecnología. Si de alguna manera cumplimos esa premonición que salía en que se había mencionado en la televisión, y yo creo que esto fue lo que finalmente de alguna manera solidificó la tarea de Fundación Huésped y puso a Fundación Huésped como una entidad creíble y sólida en el mapa argentino de la lucha contra el SIDA. Pero tuvimos en el año 95, hicimos otra campaña, y acá les estoy mostrando también un par de avisos de esto. Para contraer SIDA, basta con ser drogadicto, ser hemofílico, ser gay, ser heterosexual,
iguales ante el SIDA. Sea humano con quienes lo padecen. Y en esta misma campaña tuvimos un aviso que quiero contar algunas particularidades que tiene que ver con que finalmente es la mujer, pueden olvidarse. El preservativo dejó de ser solo una cosa de hombres. Cuídate. Pero esto generó un escándalo. Este aviso, bueno, Para contraer SIDA, basta con ser drogadicto, ser hemofílico. Este aviso generó un escándalo. La verdad, en ese entonces no había mail todavía, pero sí había fax ya. Había fax y había teléfono. Nuestras líneas de teléfono se inundaron de insultos y puteadas de todo tenor. Era una cosa escandalosa. ¿Cómo nos habíamos atrevido a vincular el SIDA con la mujer? ¿Cómo habíamos hecho específicamente, porque hasta ese entonces, bueno, alguna mujer, especialmente aquellas promiscuas o aquellas que trabajan con trabajo sexual o lo que fuere, pero que hagamos algo diciendo que la mujer, que podía ser una mujer heterosexual, podía llegar a infectarse, esto era algo inadmisible todavía en ese entonces para la sociedad. Ya estoy terminando, ya no creo que pasa mucho. Bueno, finalmente ya después de esto, la Fundación pudo en el año 97 inaugurar una sede propia, gracias a la familia de una persona que se llamaba Roberto Levach, que falleció, en realidad, Bill falleció en Buenos Aires, pero se trató en Francia durante muchos años. La verdad es que esta gente nos donó la casa donde está la fundación hoy en día, una casa de 500 metros cuadrados. También esto fue un salto para la fundación, porque recuerdo cuando vinieron y nos ofrecieron comprarnos esta casa propia, mi primera reacción fue: ¿y cómo la vamos a mantener? Hasta ese entonces nosotros teníamos un presupuesto absurdo, no teníamos empleados, teníamos estas 2 telefonistas todavía hasta el año 96, 97, y ellos se comprometieron y en realidad hasta el año 2002, 2003 nos financiaron sistemáticamente todos los meses como para que la fundación creciera y llegara a que hoy en día seamos más de 80 los que estamos trabajando cotidianamente ahí. En el año 98 hicimos el primer encuentro de base comunitaria, y esto fue a partir de algunos voluntarios de la fundación, personas que vivían con VIH, y había muchos grupos muy pequeños en todo el país entonces que estaban trabajando en Mar del Plata, en el conurbano bonaerense, en distintas provincias, pero en realidad eran esfuerzos aislados y muy pequeñitos, que todavía no tenían visibilidad y no tenían un crecimiento. Y en el año 98 hicimos un primer encuentro en el cual convocamos, vos estuviste, en este primer encuentro convocamos a gente de todo el país, fue el primer esfuerzo al respecto, y yo creo que esto dio origen a la primera red de personas viviendo con SIDA de la Argentina. Y a partir de eso nació la Red Argentina, que después, bueno, obviamente creció, se independizó. La fundación lo que hizo en este momento fue ofrecer el apoyo logístico y técnico y nada más, y realmente era conmovedor ver cómo gente mandaba faxes completando formularios con su nombre y apellido desde todo el país, gente que habitualmente creo que ni siquiera sus familiares más directos sabían que vivían con el virus. Sin embargo, mandaban los formularios con toda su información para poder recibir pasajes, para venir a Buenos Aires, y la verdad fue un encuentro maravilloso en el que hubo más de 300 personas, y que creo que mostró el poder que tenía el activismo y la capacidad que tenía el activismo de crecer. Bueno, después hicimos otras cosas, hicimos el primer congreso argentino que hubo en la Argentina, esto ya biomédico para la Sociedad Internacional de SIDA, y
etcétera, etcétera, etcétera. Después la historia continuó, la fundación siguió creciendo y hoy en día somos esto que les estoy mostrando en esta foto, alrededor de 80 personas que estamos trabajando cotidianamente para tratar de seguir brindando lo mejor que podamos para las personas que viven con VIH, pero también para la sociedad nacional. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que están hoy presentes en este espacio importante para nosotros, por lo menos para el activismo del VIH, porque es otro espacio en donde podemos contar un poco nuestra historia y también sumando aliados, actores, y bueno, nosotros que nos consideramos que desde lo cultural, desde el arte, ha sido por ahí las herramientas que hemos tenido en algún momento, donde cuestiones que tenían que ver con la discriminación no podíamos abordar en tiempos determinados. Yo les voy a contar un poco lo que pasó con el VIH en nuestras vidas personales como personas que tenemos VIH. Mi historia comienza ya en el año 87, ya en el año 86 nosotros escuchábamos en forma así muy débil sobre una epidemia que estaba pasando, estaba sucediendo en el mundo. En el año 87 yo era muy chica, principalmente mi infancia estuvo marcada por una cuestión del proceso, ¿no? Tuvimos una infancia clandestina, en mi casa siempre fue un lugar de reuniones, en un lugar donde se hacían por ahí reuniones que no estaban permitidas, desde mi padre como obrero del rubro de la carne y también unos hermanos más grandes donde también todo este proceso de la juventud y de oponerse a un proceso militar, en mi casa era un lugar donde toda la juventud, por lo menos de la cuadra, se juntaban en mi casa, así que bueno, fuimos ahí teniendo una infancia un poco ya marcada ideológicamente, donde ya teníamos una conciencia de clase siendo tan chicos. En el año, así que bueno, pasamos todo un proceso también desde la recuperación de la democracia, en donde participamos de todo este proceso de participar en espacios políticos a través de mi familia y del entorno en el que yo vivía. Nos tocó como jóvenes, a partir del proceso de la democracia, pasar desde la escuela primaria al colegio secundario. Y bueno, en estos años, podemos hablar del año 84, 85, fueron años determinantes por lo menos para los jóvenes, y en una franja muy vulnerable en ese momento, ¿no? Como ha sido la recuperación de la democracia y los jóvenes en la calle, jóvenes que venían ya, como les decía, con un tipo de formación de alguna manera y bueno, buscando esta libertad en donde nosotros sentíamos que estábamos muy contenidos. Y bueno, la democracia vino con un montón de escenarios también muy marcados por cuestiones culturales desde afuera, el rock muy presente en nuestras vidas y también conocer lo que son las drogas. Y en ese momento, los jóvenes de ese momento consumían mucha cocaína, así que mi relación con el VIH tiene que ver con pertenecer a un grupo que se llama colectivamente las personas usuarias de drogas. Yo compartía agujas, así como les digo, era muy chica, nosotros no sabíamos cómo inyectarnos, así que íbamos a la casa de una persona mayor, en donde podíamos comprar cocaína y podíamos compartimos las agujas, porque realmente nosotros no sabíamos que teníamos que usar una aguja cada uno de nosotros para evitar
cualquier tipo de infección, porque de eso generalmente no se hablaba y siempre nuestras prácticas eran muy clandestinas y muy marginales, así que bueno, que alguien pueda conseguir una jeringa o ir a la casa de un adulto para conseguir una jeringa era un logro. Así que bueno, esa aguja se compartía y podemos decir de que ese fue un poco mi escenario en donde adquirí el VIH. En esos años, más o menos en el año 87, como les digo, caminando por la calle, ya a finales del verano del 86-87, en una revista, en un puesto de revista, la revista Gente, vimos una noticia en donde se habla del primer caso de SIDA en el país, o Mar del Plata, no recuerdo bien, y ponían la cara de una persona donde nosotros íbamos a inyectarnos, y era la casa de una persona que nosotros conocíamos como Cocote. Y bueno, muchos jóvenes que más o menos teníamos la misma tendencia, nosotros éramos un colectivo de personas que compartíamos culturalmente prácticas desde el rock y éramos punk, dark, así que bueno, eran bastante rebeldes y bueno, muchas de las personas de nuestro colectivo pasaban por esa casa, así que bueno, éramos muchos los jóvenes que posiblemente teníamos el VIH. Nosotros no sabíamos de ciencia cierta que lo teníamos, así que una del grupo se fue a hacer el análisis y le había salido dudoso. Ese mismo año, me acuerdo, vino The Cure al país, un recital muy importante por lo menos para los jóvenes, para los amantes de este punk, de esta rebeldía que teníamos, así que nos fuimos a Ferro, me acuerdo, un grupo de jóvenes y bueno, de esos compañeros y amigos, no recuerdo ninguna persona que esté viva. Me acuerdo muy puntual de ese hecho, un poco por el recital, porque fue histórico, y un poco también porque en ese momento nosotros tuvimos que pasar a buscar a uno de los chicos que íbamos a recitar al hospital, porque estaba internado, estaba muy mal, con mucha fiebre, orinaba muy oscuro, y después con el tiempo descubrimos que él en ese momento estaba en su proceso de viremia, de la adquisición del VIH, donde el VIH estaba entrando en su cuerpo, y donde cuando llegamos al hospital había máxima seguridad, no se podía hablar, la gente hablaba todo muy bajo, la madre de este chico no quería hablar con nosotros, nos culpaba un poco con su mirada. Bueno, nosotros lo que hicimos, le llevamos ropa a nuestro amigo y nos fuimos al recital en nuestra inconsciencia de esos años. Y bueno, por estos asuntos de mi consumo de sustancias, termino en el año más o menos 87, ya que tenía que decidir de hacer un programa de recuperación de drogas y también estábamos un poco asustados por lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Así que bueno, en el año 88 ingreso a una comunidad terapéutica que se llama Viaje de Vuelta acá en Buenos Aires, en San Fernando, en donde me realizan la primera prueba de VIH y mi análisis sale de dudoso. Que bueno, después lo comprendí, que en ese momento las bandas que registraban el anticuerpo del virus eran muy bajas, tenía 2 más o menos, después lo comprendí de grande, así que bueno, en ese momento me salvé del primer acto de discriminación que iba a sufrir, que tenía que ver con que en una comunidad las personas que eran positivas, VIH positivas, las compartían otros utensilios, eran como otra familia, ¿no? Dentro de la misma comunidad había como 2 grupos, los que estaban con VIH y los que no. Todo estoy hablando en comunidad terapéutica, bueno, un lugar en donde generalmente es un lugar totalitario, en donde no se contemplan mucho los derechos de las personas que están ahí internadas. Así que bueno, ya uno tenía este presentimiento encima de que posiblemente podría tener VIH, pero también uno tenía un poco de esperanza. Me voy acá me dice año 98, pero en realidad es año 88, el 18 de octubre, recibo mi segundo análisis de VIH, porque cuando vuelvo a Mar del Plata, me voy de San Fernando, abandono el tratamiento, vuelvo a la ciudad y me voy a hacer a un Instituto Nacional de Epidemiología, me voy a hacer un análisis de VIH con unas amigas más y el resultado salió positivo. Recuerdo que en ese momento me dieron el resultado a mí y a 2 amigas más, trabajadoras sexuales, mis amigas murieron a los años. Recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico, el psicólogo de ese momento, en el pasillo del hospital, como me lo dio a mí en forma colectiva, a mis amigas también,
que teníamos poco tiempo de vida, que posiblemente 6 meses de vida íbamos a estar, bueno. Así que bueno, esto fue un poco el salir de ese lugar. Mis amigas dijeron tomar una actitud de decir, bueno, la verdad que si voy a morir, no me voy a morir solo. Así que bueno, y yo por ahí me quedó en pensar a dónde ir, a qué contárselo, así que bueno, fui a mi casa a contarle mi diagnóstico a mi madre, porque bueno, siempre de esto desde mi conciencia de joven, de niña, ahí sí viví mi primer acto de discriminación, porque en esos años era mucha la discriminación y la desinformación, no había casi nada de información, entonces venirle con ese rollo a mi mamá era como que bueno, le iba a transmitir el VIH a todas mis hermanas por partir el lavarropa, por las cosas normales de la casa. Así que bueno, tuve que tomar por ahí una decisión y bueno, me fui de mi casa y bueno, en ese mismo año ingreso a una comunidad terapéutica para abordar realmente el uso problemático que tenía con el tema de inyectarme, porque esa era mi principal dificultad que tenía, así que bueno, termino un tratamiento donde soy rehabilitada con certificado, por suerte, así que bueno, una persona bastante querida en esa comunidad, pero que también dentro de la comunidad terapéutica fui la primera persona con VIH en Mar del Plata que ingresaba a esa comunidad terapéutica, así que también tuve que hacer como una cuestión de docencia, de explicarle a mis compañeros que también usaban droga y que no tenían VIH porque de casualidad, pero tenía que contarles cuál era la forma de transmisión del VIH y bueno, un poco bajar tranquilidad a las personas. Y recuerdo que durante ese tiempo que estuve en la comunidad tomé la decisión de no compartir el mate con algunas personas porque para evitar este tipo de confrontaciones, yo era muy confrontativa, entonces ya recuerdo que en ese momento empecé como a ver qué cosas tenía que decir en qué momento no, y cómo, de qué forma cuidarme para lo que venía en el futuro. Más o menos en los años 90 yo termino mi tratamiento y me tengo que reinsertar nuevamente en la sociedad. Ustedes saben que hacer un tratamiento para uso de sustancias a veces solamente es un abordaje de lo inmediato, pero después no hay una reinserción de cómo uno va a sobrevivir en el exterior y cómo también yo iba a vivir con un diagnóstico donde me decían que, bueno, olvidarme de la sexualidad, el encontrar puntos, no tener hijos, otro también de las cosas más importantes, por lo menos para mi proyecto de vida. Como mujer, lo que yo quería era poder reiniciar mi vida y, bueno, ser madre. Así que, bueno, en los años 90 me tocó a mí transitar por el sistema de salud, empezar a ver, ¿no? A ver qué posibilidades tenía yo de tener una maternidad. Ya estaba en pareja. También esto fue todo un tema, conseguir una pareja, porque yo pensaba que no me iba a querer nadie. Después con el tiempo siempre tuve una actitud de contar mi diagnóstico a todas las personas, como para evitar, y me parecía que era un filtro, siempre lo sostuve. Viví mejor contándolo y no escondiéndolo. Entonces, bueno, tuve mi pareja de ese momento, una persona VIH negativa, y por suerte sigue siendo VIH negativa. Viví con él muchos años, más de 15 años. Y bueno, con esta decisión de ser madre, empiezo a ver en el hospital y con el médico que me iba a tratar y de qué forma yo podía evitar la transmisión del VIH. Y entonces también me empecé a informar sobre estas cuestiones a nivel de protocolos. Nosotros ya empezamos a buscar un poco de información de lo que se podía hacer. Yo ya por lo menos había dejado el uso problemático de las drogas, estaba consiguiendo un trabajo, quería vivir y quería rearmar mi proyecto de vida. Y también comenzamos con los primeros grupos de autoayuda. En ese momento nosotros no teníamos medicamentos, solamente había grupos de autoapoyo en donde se hacía reiki, visualizaciones, se hacía todas las terapias complementarias y fumábamos marihuana. Tengo que decir que siempre fumamos marihuana, nunca lo dejamos de hacer, y creo que el fumar marihuana ha sido como nuestra terapia durante todos estos años para mantenernos por lo menos optimistas en el primer momento, también mejorar nuestro sistema de salud y también mejorar todo lo que tenía que ver con los efectos adversos de los medicamentos.
Esto lo podemos, hoy lo decimos así abiertamente y tan tranquilamente, pero fue todo un estigma que tuvimos ser usuarios de droga en toda esta trayectoria del hospital, del sistema de salud y la trayectoria del activismo, porque también fuimos discriminados dentro del colectivo por ser usuarios de drogas. Y bueno, imagínense que las personas con VIH en congresos que hacíamos fumamos marihuana. Íbamos a los congresos de Fundación Huésped, fumamos marihuana, íbamos a donde nos llevaban siempre porque era nuestra terapia. Entonces tuvimos que hacer mucha a veces confrontación y a veces un poco de docencia de que otros actores comprendieran que parte de nuestro tratamiento y que nosotros éramos esto y que no íbamos a cambiar por estas cosas que nos pedía por ahí un sistema que fuéramos de otra manera. Y bueno, como les contaba, no teníamos tratamiento y nosotros teníamos que empezar a ver porque ya sabíamos que las defensas eran, nosotros veíamos muchos amigos murieron en esa época, obviamente. Hacíamos el grupo de autoapoyo, que solamente también era un grupo para un poco de lamento, porque era lamentarnos por el que moría. Y empezamos a pensar cómo íbamos a hacer para seguir viviendo, ¿no? Cómo íbamos a hacer para... Ya algunas personas estaban tomando acetate, lo estaban tomando en forma tardía, entonces las personas en vez de mejorar, empeoraban porque alteraban otros aspectos de la vida, que tienen que ver con algunas cuestiones con la anemia, o cuando se usaba el acetate fue buena, pero cuando se usaba oportunamente. Pero bueno, nosotros ya en ese momento comenzamos a saber más del tratamiento. Y también, bueno, empezaron a morirse ya las personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Que tenían que ver con nuestros hijos, y decidimos ser madres. También se nos murieron nuestros hijos, nuestros primeros hijos murieron en el sistema de salud por no tener una buena atención de salud. Después podemos decir que gracias a esos fallecimientos, a esos niños que quedaron positivos, se pudieron tomar medidas de prevención para el futuro, y a partir de ese trabajo también que nos involucramos dentro del sistema de salud, pudimos hacer que en el futuro existiera un protocolo en el país, en el mundo, en el país también, y bueno, también pudimos ser beneficiarios de ese protocolo y poder recibirlo y que nuestros hijos nazcan bien. Yo soy mamá, así que en el año 94 nació mi hija Sol, en el año 97 nació Camila, en el año 2000 nació Juanse, y tengo una hija Federica, de 9 años, que he tenido con mi compañero activista también de VIH. Y bueno, hemos tenido una vida de mucha militancia, y parte de nuestro proyecto de vida y de nuestra vida cotidiana tiene que ver con lo político. Nosotros, nada de lo que hacemos en lo íntimo tiene que ver, muy pocas cosas quedan por ahí reservadas, pero casi todas tienen un enlace en lo que tiene que ver con las cuestiones políticas, y creo que este es el rol que nos tocó tener, y creo que lo hemos tratado de desarrollar de la mejor manera. Nosotros en el año 1996 ya sabíamos que había drogas en el país, algunas, y algunos compañeros ya estaban tomando, y también sabíamos que había drogas y nuevos protocolos y ensayos en otros países, así que comenzamos a tener enlaces ya a través de forma virtual con activistas europeos. Nosotros, la organización, la Red de Personas con VIH de Mar del Plata, de donde vengo, yo pertenezco a la ciudad de Mar del Plata. Nosotros somos más viejos, podremos decir que la Red Argentina de Personas con VIH. Nosotros no sabíamos que había otras personas en el mundo haciendo lo que nosotros hacíamos. Nosotros nos movilizamos en el año 96 porque necesitábamos tener tratamiento en la ciudad de Mar del Plata, porque el papá de uno de nuestros compañeros o de algunos compañeros viajaba a La Plata a buscar los medicamentos y después se repartía al pequeño grupo que lograba conseguir los primeros tratamientos. Y después sabíamos que necesitábamos algunos análisis un poco más sofisticados y que solamente se hacían en Fundación Huésped en ese momento. Así que nos movilizábamos a Buenos Aires, a la Fundación Huésped, a hacer nuestros primeros análisis de carga viral y de CD4, porque eran pocos los lugares públicos en donde podíamos tener un análisis veraz, porque por ahí había un estudio de CD4, pero no nos decía con certeza si era nuestro CD4, nuestra defensa, lo que estaba leyendo ese aparato. Así que desde comenzar con los tratamientos para poder estar vivos, nosotros también empezamos a hacer cosas para mejorar el sistema de salud, para poder tener los medicamentos, para poder tener un citómetro de flujo, para tener un aparato de carga viral en la ciudad. Así que bueno, hicimos mucho trabajo, mucho cambio,
como para poder tener éxito en nuestras acciones. Como les dije al primer tiempo, primero tuvimos que saber qué era lo que teníamos, superamos una etapa de jóvenes, nos pudimos levantar y reconocernos como un grupo de este colectivo, de personas afectadas, como usuarios de drogas, y bueno, nuestra organización nace con ese perfil. Después en los años se fueron sumando al colectivo gay, pero tenemos una fuerte impronta con respecto a lo que fue el uso de las sustancias. Nosotros tomamos conciencia de que todo lo que se iba a hacer teníamos que estar involucrados, así que bueno, nos organizamos como tenía que ser. Sabíamos que había ensayos clínicos, queríamos saber de los ensayos clínicos que había en el mundo, porque sabíamos que había compañeros en el mundo siendo parte de sus ensayos, así que hicimos ser parte de la toma de decisiones en nuestro país y bueno, comenzamos a poder organizarnos ya en forma más prolija, porque cada cosa que hacíamos antes la hacíamos por una necesidad de poder hacer una continuidad en nuestra vida en forma inmediata, y bueno, cuando vimos que ya teníamos el tratamiento, teníamos que comenzar a hacer un cambio desde los tomadores de decisión y también en la parte cultural y lo que venía con respecto a nuestro tratamiento. En lo que nos da mucho orgullo, porque hemos hecho mucho trabajo en el año 98, parte de los activistas de la Red Mar del Plata fundan también una red argentina de personas con VIH, y bueno, ahí venimos haciendo un trabajo que tiene que ver más con incidencia política. Mi organización de base hace todo un trabajo más de cambios estructurales en la ciudad. Y les puedo contar un poquito qué pasaba a nivel Latinoamérica. En el año 98 me voy a vivir a Bolivia durante 4 años, ya siendo fundadora de la Red de Personas con VIH. En Bolivia fundo la Red Boliviana de Personas con VIH con 2 compañeros más activistas, con Violeta Rossi y Daniel Ruiz. En el año 2000 nos reunimos en La Paz, Bolivia, la Red Latinoamericana de Personas con VIH, y empezamos a hacer un trabajo en países. Lo que nosotros necesitábamos era el acceso a los tratamientos en toda Latinoamérica. Teníamos la inspiración de muchos compañeros que vivían en Nueva York, que estaban haciendo un trabajo muy importante con respecto al acceso. Así que bueno, Argentina, Brasil y muy pocos países tenían un poco de drogas. Argentina y Brasil bien, pero necesitábamos que los demás países. Nuestro trabajo, lo que quiero decir, que no fue desde mantenernos vivos, de tener nuestro proyecto de vida, sino que nuestro trabajo fue de tener un impacto en nuestra población en Argentina y también hacer un trabajo por toda la comunidad en el mundo, porque si bien nosotros estamos hablando acá de Latinoamérica, nosotros somos parte del movimiento mundial de activismo y hemos tenido metas como el 2%, no sé si habrán escuchado alguna vez, el 3x5, que se decía que había que juntar 3 millones de tratamientos para el 2005, para que 3 millones de personas en el mundo en el 2005 tuvieran tratamiento. Después hicimos otra iniciativa de 15x15, que en el año 2015 15 millones de personas tuvieran bajo tratamiento. Y bueno, y así tenemos muchas metas, en donde ahora tenemos la meta que en el 2030 acabemos con la epidemia en el mundo. Estas son algunas imágenes de algunos compañeros de diferentes países: Chile, México, Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Perú. Un poco la historia del activismo, compañeros que no están, porque si bien tenemos los medicamentos, tenemos las drogas, pero la gente igual, los compañeros igual mueren. Hasta el día de hoy se muere por tener VIH y aunque tengamos muchos años de drogas, tomando drogas, igual la muerte existe. Hace una reunión en la India con la industria farmacéutica. Como latinoamericanos hemos hecho muchas cosas también por el mundo. Hemos participado mucho en espacios en Nicaragua, la comunidad, las personas con VIH organizándose, haciendo proyectos, haciendo programas. Este es el índice de estigma y discriminación que hicimos en una reunión cumbre en México con Fundación Huésped también. Hemos tenido mucho trabajo con la fundación. Este es un compañero que murió hace algunos 10 años también, que ha hecho mucho por el activismo en Latinoamérica. Moisés, que es otro compañero de Nueva York. Javier Bernardo murió y Moisés sí vive, por suerte. Bueno, hemos estado en Nueva York, hemos estado en muchos lugares tratando de hacer cambios en la política. Ahí estamos en Brasil, esto ya en el año 2000. En el año 2000 comenzamos a trabajar con respecto a los derechos de las comunidades que estaban expuestas al VIH, y esto tenía que ver con las poblaciones de la comunidad
con las mujeres, con el activismo de mujeres, con la comunidad gay, con la comunidad trans. Empezamos a promover derechos. Esa es una reunión en la primer encuentro patagónico que hicimos también en el 2007. Imagínense que recorrer el país cuesta bastante y bueno, ir a acompañar a compañeros en diferentes espacios también. Esto es no hace mucho, una manifestación que le hicimos a Daniel Scioli. Si el SIDA no te mata, que no te mate Scioli. En esa época, en la provincia de Buenos Aires, las personas con VIH tienen una pensión de 800 pesos, viven bajo el nivel de pobreza y bueno, las políticas en SIDA eran bastante pobres, así que siempre estamos haciendo vigilancia del sistema de salud. Con nuestras campañas siempre mostrándonos como personas positivas, que el SIDA es una enfermedad moral, no viral, siempre tratando de dar nuestro rostro y haciendo actividades con la cara, el rostro de las personas con VIH. Hemos organizado mesas de diversidad. Bueno, hemos estado en bastantes espacios militando por el colectivo trans, haciéndonos muy amigos de algunos activistas, llevando la agenda, haciendo campañas de testeo en el colectivo trans, haciendo muchas actividades con tomadores de decisiones, y también decimos que nuestros activistas, compañeros, igual siguen muriendo solos, a pesar de 30 años de epidemia, también la discriminación sigue siendo muy fuerte. Así que bueno, ahí vamos en la lucha, haciendo eventos, tratando de hacer una modificación en la Ley Nacional de SIDA. Acá está la comunidad reunida en este proyecto de ley que acaba de tener media sanción en el día de ayer. Parte de las personas que están acá son parte del activismo nacional de Argentina, así que también es algo muy importante porque seguimos haciendo trabajo, a pesar de que surgimos en los 80, acá seguimos vivos, tenemos compañeros que han hecho muchas cosas por cárceles y VIH y dejaron su vida en el activismo. Y bueno, y ahí estamos haciendo también investigaciones, haciendo trabajo siempre constante. Hoy estamos en las calles porque el VIH nos ha hecho articular con otros espacios políticos, donde tenemos la posibilidad de hablar de VIH. Tenemos un recital en Manu Chao, en Mar del Plata, el año pasado. Ahí subimos, seguimos haciendo activismo porque a pesar de que tengamos acceso al tratamiento, aún todavía existe mucha discriminación. Trabajamos el tema de cannabis también medicinal y ahí estamos en las batallas dando todavía lucha. Y bueno, quiero decirles que de todo este diagnóstico que recibí, de esta trayectoria de 30 años de vivir con VIH, puedo decir que tuve las mejores cosas, he vivido más con VIH que sin VIH y creo que el activismo en Argentina es muy importante, ha hecho mucho y ha sido de ejemplo, de inspiración para Latinoamérica, y bueno, eso es algo muy valorable para nosotros y que tenemos que todos tomar conciencia de esto y vigilar que todo lo que hemos hecho no se venga abajo en estos momentos. Y bueno, de las cosas más lindas que me ha dejado el activismo ha sido hacer un proyecto de vida y bueno, mostrarle el rostro positivo y seguir contando la historia de esta epidemia. Así que gracias. Tenemos tiempo para unos 15 minutos para algunas preguntas, intervenciones. No sé si está por ahí abajo circulando el micrófono. 10 minutitos. 10 minutos. Si nadie rompe el hielo, yo tengo unas preguntas o intervenciones. Pero no me las hago a mí mismo, sino son para la mesa. Dos cuestiones que quería mencionar. Una, que aparecen las figuras de los hermanos Jáuregui en la presentación de Sergio y en la de Kurt, ¿no? Primero la de Carlos, mencionó Sergio como la última foto que exhibieron el trabajo de Nexo, y luego la de Roberto. Y digo, ahora que hace poco está esta nueva película sobre la vida de Carlos Jáuregui, El puto inolvidable, aparecen muchas imágenes del activismo y de la importancia que tuvieron, en un caso para el movimiento de la diversidad sexual y en otro caso para el trabajo en prevención y en lucha contra el VIH, ¿no? Y un poco pensar estas figuras emblemáticas que han dejado el legado, si querían después agregar sobre ambas figuras algo más, porque no son tan conocidas en las nuevas generaciones y se están levantando ahora con alguna producción audiovisual, etc. Y fueron realmente figuras emblemáticas. Yo veía la imagen de Roberto Jáuregui con Grondona y ese abrazo, ¿no? Me parece que
impensable en ese contexto político, social, ¿no? En medio del menemismo y tanta frivolización en los medios de comunicación, y la figura de Roberto Jáuregui ahí plantando la cara con un activismo positivo. Y ahí lo quería enganchar, la pregunta o mi intervención sería en torno a la figura de los Jáuregui en la respuesta al VIH y también en la constitución del activismo de la diversidad sexual. Y ahí también un poco enganchar con la intervención de Estela y plantear algo que ella resalta en varios momentos, que es poner la cara, dar el rostro, una imagen positiva, ¿no? Y cómo vos vas hilvanando toda tu presentación alrededor de las situaciones concretas de discriminación y las discriminaciones dentro de los colectivos, ¿no? De personas con VIH. Entonces, mi pregunta en tu caso sería, ¿cuáles serían como los nuevos desafíos, los nuevos grupos, los nuevos estigmas? Digo, porque vos estás trabajando con la organización también con la cuestión del aceite canábico por un lado, pero por otro lado también acompañando la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual, que es algo que va a atravesar también la mesa de mañana, ¿no? Entonces un poco, dejamos, por ahí podemos juntar 2 o 3 preguntas, intervenciones, y después responden todas juntas si les parecen sobre... Buenas tardes. Ante todo, gracias. Creo que esta jornada, tanto la de hoy como la de mañana, no tienen precedentes en esta historia que nos contaron hoy. Creo que es muy importante que hoy, 2017, podamos hablar de VIH. Por ahí un poco mi pregunta, comentario, tiene que ver con lo que decía Estela sobre la ley. Ayer se dio dictamen favorable a la modificación de la ley de VIH, que amplía derechos sociales y está en contra del estigma y de la discriminación. Tiene un montón de cosas muy favorables para quienes tenemos VIH hoy. Y mi pregunta es para ambos, para Sergio, para Kurt, que son 2 personas que están al frente de organismos con mucha fuerza en el campo del VIH en Argentina, y realmente necesitamos que tanto Fundación Huésped como la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación apoyen este proyecto de ley. Por eso mi pregunta para ustedes es ¿cuándo van a apoyar este proyecto de ley? Porque lo estamos necesitando. Quizá podemos juntar alguna pregunta más si hay, si no podemos hacer una ronda de respuestas y después si queda alguna intervención o pregunta más, volvemos. O comentario, digo. Bien. Bueno. Igual, si me permiten 2 tiempos, nos vamos ahora un poco al histórico, porque me parece que es interesante esto que planteas, la pregunta, el comentario sobre Carlos Jáuregui, porque curiosamente Carlos Jáuregui se negaba a hablar de VIH, ¿no? Digo, no estaba en su agenda, y Carlos vivió los últimos 2 años en la sede de Nexo, así que éramos casi compañeros de cuarto, ¿no? Con Carlos se levantaba todos los días a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, tenía una infinita cantidad de remeras, que era lo que le pedía a todos sus amigos que le trajeran del mundo, y tenía 200 y pico de remeras, todos los días con una remera distinta, y su agenda era la agenda política, en un momento donde en realidad todas las organizaciones gays nos estábamos estructurando más por el tema del VIH, digamos, y encontramos que el VIH, como pasó en todas partes del mundo, era lo que nos permitía por ahí ir tratando de conseguir derechos. Carlos se negó a hablar del VIH, se negó a hablar de él como persona con VIH. Recuerdo una vez, Carlos iba a todos lados, donde lo invitaran, él decía que había que ocupar en los espacios, no importa si fueran lugares espantosos, si fueran lugares homofóbicos, él iba a todos lados, aprovechaba todo espacio para poder dar su mensaje. Pero recuerdo una vez lo invitaron a Rosario para hablar de su experiencia como persona con VIH, y Carlos se enojó y no fue. Pues para él eso estaba fuera de la agenda que debíamos llevar política en movimiento LGBT. Así que en realidad, digo, desde el punto de vista de Carlos, el VIH no está en su agenda, y nosotros tenemos que enfocarnos en la agenda más política de derechos, ¿no? Que es para lo que dio toda su vida, y él sí reconocía que Roberto era quien estaba ocupando de eso, y Carlos estaba al servicio, no tenía vida propia, estaba al servicio realmente de todo el mundo. Yo
una vez le habían secuestrado un perro muy caro, no me acuerdo, a una persona y le pedían un rescate y habían pedido que ese rescate lo entregara Carlos Jáuregui en la estación de Ituzaingó a la medianoche, no me acuerdo qué, y todos decíamos, esto es una trampa seguramente, son algunos mataputos que te van a esperar ahí a la madrugada, te van a matar. Y yo le decía, no, yo tengo que ir, no puedo ir. Y fue, estuvo ahí con la plata, no apareció nadie, dijimos, bueno, zafó, volvieron a llamar y volvieron a exigir, pusieron una nueva fecha, de vuelta una madrugada, que tenía que ir Carlos con la plata para entregar el perro. Finalmente lo entregaron el perro, digo, no lo querían matar a Carlos. Pero digo, Carlos no tenía vida propia, él digo, estaba siempre respondiendo a las exigencias de los demás y en eso no tenía ningún problema, se exponía donde sea, aparecía en los medios que sean, incluso las personas más detestables, pero se negaba absolutamente a hablar del VIH. Para él el VIH, digamos, interfería en la agenda política que tendríamos que llevar como organización. Sí, siguiendo un poco con esta misma historia, en realidad era interesante el fenómeno de los hermanos Jáuregui, porque es como que Carlos hacía la acción política y Roberto hacía el marketing. Hacía el marketing, hacía la visibilidad, hacía la comunicación. Carlos trabajaba en el tema de los derechos de las personas gays, de las personas, de los hombres que tienen sexo con hombres, básicamente, y Roberto, no existían los hombres gays, no se hablaba de eso, ¿no? Pero de las personas gays, y Roberto, por otra parte, obviamente se identificaba como gay, pero por otra parte, para él el tema era que era un enfermo de VIH y que tenía que defender los derechos de los enfermos. Y de esa manera se repartieron un poco las tareas, yo no sé si la habrán conversado alguna vez entre ellos o no, pero así funcionaban. Tanto es así, y yo recuerdo también que Carlos negaba su condición de ser una persona que vivía con VIH, pero recuerdo que cuando inauguramos el hospital de día, 1 de diciembre de 1994, Carlos entre lágrimas me abrazó y me dijo, no sabes qué orgulloso que estoy y qué agradecido que estoy por esto que ustedes han hecho en memoria de mi hermano. A mí me sorprendió porque era un tipo bastante duro para hablar en general, pero fue conmovedor en ese momento. Lamentablemente, Carlos después usó ese mismo pabellón en el Hospital Fernández, también en el servicio de ginecología, antes de fallecer un par de años más tarde, ¿no? Pero era bastante notable el vínculo entre estos dos hermanos, ¿no? Ahora, y saliendo del tema ese y contestándole a Matías, estábamos juntos ayer, así que vos sabés muy bien que Fundación Huésped estuvo presente. Estuvo presente y apoyando en la modificación de la ley. La dirección de SIDA no estaba ayer, pero yo sé, me consta que también estaba apoyando esto, que de hecho participaron. La verdad es que esto, lo que pasó ayer, es simplemente un dictamen de la Comisión de Salud, para quienes no lo conocen, a partir del cual se va a actualizar esa ley de la cual Sergio habló muy bien previamente, una ley del año 91, una ley que quedó en el tiempo, que fue, en su momento fue de avanzada, pero quedó en el tiempo, y que esperamos que justamente esto ahora, con el apoyo de todos los bloques, porque esto, más allá de algunas reservas del bloque Cambiemos, pero la verdad es que con el apoyo de todos los bloques va a seguir avanzando, y yo creo que vamos a tener una nueva ley de SIDA muy pronto. Sí, por un lado, yo estuve en la comisión con los asesores, en la Comisión de Salud en su momento. En el dictamen que salió ayer se incluyeron las recomendaciones que yo pedí, está la comisión, la CONACIDA, la Comisión Nacional de SIDA, que en realidad le pusieron el nombre de Comisión Interministerial. Eso salió, pues hay cuestiones de la política y que bueno, digamos, por las cuales yo no pude estar ayer, pero digo, el Ministerio y la Dirección de SIDA siguen acompañando esta ley y la siguen defendiendo. Y de hecho yo informé en el Ministerio que los artículos, está incluido el artículo con nuestras recomendaciones, y así que eso de alguna manera ya la hace más todavía una ley propia, ¿no?, del Ministerio. Sí, yo voy a contarte con respecto a los nuevos desafíos que tenemos y sobre
esto de que yo siempre reconozco como el visibilizarnos como persona positiva. Nosotros, el colectivo de personas con VIH, creemos que es una estrategia positiva, que colaboramos a reducir el estigma y la discriminación, y es lo que queremos, es que las personas puedan ver que somos personas que convivimos con cualquier espacio, que somos madres, padres, obreros, y que tenemos prácticas sexuales como cualquier otra persona, y por esto nosotros, en mi historia personal, yo soy una persona donde tengo hijos y soy una persona pública, entonces para mí es importante que en la escuela, en diferentes espacios, hay un niño con VIH o en un jardín infante, en donde se pueda ver de que va a haber gente siempre cuidando, y porque es necesario en este momento, por eso lo hacemos. También comprendo a todas las otras personas que no hablan de su diagnóstico positivo, hay muchas, si todas las personas que tuvieron VIH, que están en lugares importantísimos, si se hicieran visibles, sería de mucha importancia y ayudarían a reducir el estigma y la discriminación, pero esto tiene que ver con el estigma interno que llevamos cada una de las personas también, y que también es respetable, porque para poder superar este estigma y discriminación, para que nadie me discrimine, yo también tengo que hacer un trabajo personal. Por eso yo he optado por esta, y siempre trabajamos con los demás compañeros en que se visibilice, porque es mejor, también comprendemos a quienes no pueden todavía decir su diagnóstico. Y con respecto a los desafíos que tenemos, esto es una recriminación que por lo menos nosotros desde nuestra organización lo hacemos a los otros espacios políticos, que son los colectivos gay, el grupo de la diversidad, que no quiere hablar de VIH, no quiere hablarlo. Nos costó algún tiempo, cuando empezaron a hablar es porque había fondos, se utilizaron por ahí fondos para prevenir el VIH y trabajar en el tema de derechos, pero bueno, es un tema que nosotros, la última marcha del Orgullo Gay, Mar del Plata, no pudimos tratar, nos costó discutir la consigna, falta de preservativos, de antirretrovirales, porque no querían que la marcha se hablara de SIDA. Es como dijo Marta hoy cuando se hizo una exposición de erotismo, pero no de SIDA, ¿no? Entonces como que constantemente hasta el día de hoy existe esta discriminación dentro de los colectivos que son vulnerables. Nosotros, nuestra organización, hace poco hizo una película homenajeando a una activista trans por su lucha, por visibilizar el diagnóstico del VIH y por visibilizar la lucha. Y bueno, me indicaron la organización cortar la película para no mostrar tanto que esa compañera vivía con VIH. Y bueno, estas son las discusiones políticas que tenemos, por eso también estamos metidos dentro del movimiento feminista, porque esto es un debate, nosotros queremos visibilizarnos porque las mujeres también tenemos VIH, y por ser mujer y tener VIH también tengo derechos, y porque también sabemos que si trabajamos con las minorías, que aún todavía se las criminaliza, como son las personas que usan drogas, las personas que hacen trabajo sexual, si nosotros trabajamos a favor de ellas, vamos a estar haciendo mucho aporte para reducir la transmisión del VIH. Así que bueno, esa es nuestra agenda actual, y visibilizarnos también como personas con VIH, que somos usuarias de cannabis medicinal y que pedimos la legalización de todas las sustancias, también es algo que nosotros encontramos como desafío a un futuro, y donde necesitamos que todos los colectivos que trabajan con las minorías también apoyen esas luchas. Yo quiero decir también con respecto a Fundación Huésped que nosotros también en nuestra visión de trabajo futuro en realidad entendemos que la agenda del VIH es una agenda limitada. De hecho, fíjense cuántos somos aquí. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Nueva York en una conversación con quien era directora de Gay Men's Health Crisis, que es una de las organizaciones la primera y la más importante, y había 20 personas. Había 20 personas. Yo dije, bueno, esta misma actividad la hubiéramos hecho hace 25 años y hubiéramos tenido gente en la calle esperando. Pero ahora hay 20, porque la agenda del VIH ya es una agenda limitada, y en realidad hay que modificarla y plantearnos más allá de que la agenda nuestra tiene, y es lo que estamos haciendo en Fundación Huésped, estamos planteándonos en una agenda de acceso a los derechos, y eso excede al VIH y tiene que ver con acceso a todos los derechos que el ser humano se merece. Bueno, quiero agradecer mucho a las tres participaciones, muy interesantes, agradecer a todos los que permanecieron hasta tan alta hora e invitar a continuar, porque todavía ahora van a presentar una excelente actividad, y sobre todo invitarlos e invitarlas para mañana, que también desde las 15, en este caso hasta las 21 horas, porque hay una exhibición de una película a las 8 de la noche,
vamos a tener otra jornada. Así que nos damos un aplauso por este debate.